Y esta noche vamos a tratar un tema bastante delicado, las sectas, grupos que día tras día siguen haciendo estragos dentro de la sociedad. Y para tratar este tema tenemos a una de las personas más entendidas en este campo. A través de la línea telefónica tenemos a Pepe Rodríguez, que es el licenciado en Ciencias de la Información y también escritor, director del MAPS, que es el equipo multidisciplinar para el asesoramiento y asistencia en problemas sectarios, y entre diferentes publicaciones dedicadas al tema que hoy vamos a tratar, podríamos destacar las sectas hoy aquí, el poder de las sectas, tu hijo y las sectas y adición a las sectas. Pepe Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero de todo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque sabemos que tiene una agenda bastante apretada. Pues sí, afortunadamente, o no, no lo sé, porque descansar de vez en cuando es bastante sano. Efectivamente. Bueno, pues el tema que vamos a tratar hoy es interesantísimo y no solo eso, sino que varios oyentes pueden salirse beneficiados con la entrevista de hoy. Así que nos metemos de lleno en el tema. Y Pepe, ¿cuál sería la definición de una secta y qué tipos de sectas existen? La definición de una secta no tiene por qué ser peyorativa, es decir, una secta no es más que un grupo que sigue a un líder determinado y habitualmente un grupo que se ha escindido de otro, de ahí la etimología de la palabra secta. En este sentido, la Iglesia Católica es una secta judeocristiana, ya que se escindió dentro del tronco común del judeocristianismo. Sí. O los protestantes son una secta extendida de lo que era el cristianismo original. Y eso no es peyorativo. Todos somos sectarios en alguna medida. Otra cosa, y llevamos a la definición ya más crítica, es si estamos hablando de sectarismo destructivo, es decir, de grupos que no solamente siguen a un líder, que tienen todo el derecho del mundo y creen lo que creen, que tienen todo el derecho del mundo, sino que por una parte utilizan técnicas de persuasión coercitiva, técnicas manipuladoras que dañan en alguna medida, en función de cómo es ese adepto previamente, a algunos de sus seguidores. En segundo lugar, que aíslan a sus seguidores del entorno social habitual, ya sea aislamiento físicamente, que se utiliza muy poco, o psicológicamente. Y en tercer lugar, son grupos que conculcan los derechos jurídicos que todos tenemos en una democracia y que en las sectas de tipo destructivo se pierden y no se tienen. Pues nos centramos en el tema de hoy más concretamente, puntualizamos son las sectas de carácter destructivo. ¿Y estos grupos en qué se amparan para existir legalmente? No, se amparan en lo mismo que nos tenemos que amparar todo el resto. La legalidad es universal, por tanto, Sí. Todo el mundo tiene derecho a conformar grupos, todo el mundo tiene derecho a la libre creencia y, por tanto, esos grupos están dentro de la legalidad en su conformación y en sus objetivos. Otra cosa es lo que hagan. Y eso es algo que se confunde muchas veces. No hay que ilegalizar a las sectas por salvajes que sean. Lo que hay que hacer es aplicar el Código Penal para penar los delitos que puedan hacer. Lo mismo que no tienen que prohibirnos a nosotros existir o fundar la Asociación del Canario Verde. Lo que sí nos deben perseguir es si la Asociación del Canario Verde nos dedicamos a cometer algún tipo de abuso o de delito sobre los demás, pero no por ser miembros de la asociación, sino por cometer un delito concreto. Con las sectas hay que aplicar lo mismo exactamente. ¿Cuál es la principal causa de que una persona termine ingresado en una secta de este tipo? Básicamente sus problemas previos. Es decir, cuando estamos hablando de sectas y de sectarios y los casos que acaban saliendo en la prensa, que no son todos los casos, son los casos más extremos. Ahí estamos hablando de estructuras de personalidad que ya eran frágiles antes de entrar en contacto con la secta. Eran personas que, sin ser enfermas en el sentido psiquiátrico, Sí. pero tenían problemas emocionales, tenían problemas de relación, tenían una gran carga de ansiedad ante una realidad que no podían controlar bien, y lo mismo que le sucede al toxicómano, por eso hablamos, yo trato en mi equipo las sectas como una adicción. Ese agobio que le producía un mundo que no podían controlar, que les hacía daño, lo intentan reducir a base de un consumo excesivo de algo. Ese algo puede ser una droga o puede ser una secta. Tienen
tienen el mismo mecanismo dentro de la bioquímica cerebral. Por tanto, tenemos una persona frágil que está en un mal momento y que además entra en contacto con una mala cosa, sea una droga o sea un grupo manipulador. Ahí el problema básico lo tenía uno, pero la consecuencia va a ser, aquí sí, en función de qué tipo de grupo haya entrado en contacto. Es distinto el deterioro que tiene el adicto, que utiliza heroína, alcohol, tabaco, cualquiera de las drogas más peligrosas. Lo mismo que es diferente el resultado que va a obtener el adicto que está en un grupo o en el que está 3 esquinas más abajo. Por lo tanto, podríamos decir, y eso sí, entre comillas, que existe un perfil tipo de una persona para que sea captada por una secta. Sin duda alguna, hay un perfil que es un perfil muy amplio, que no todo el mundo lo cumple todo, pero que sí los trazos generales los tienen todo el mundo que es adicto en una secta. Y pensemos también que en una secta de tipo destructivo, cuando la analizamos por dentro, no todo el mundo está manipulado. Tenemos gente muy colgada, gente que es un poco así el perfil del adepto que sale en los medios de comunicación, de este robot que efectivamente existe, pero encontraremos también otra gente que es normal como nosotros, que cree en lo que cree el grupo, pero que no está manipulada y que tiene un margen de autonomía importante. ¿Cuál es la diferencia si todos en el mismo grupo? Ese perfil previo, que unos eran personas que necesitaban depender, que tenían toda una serie de carencias en el control de su propia personalidad que les hacen dependientes, y los otros, con sus más y sus menos, iban más o menos andando bien, y lo que les interesaba es encontrar algo en lo que creer, algo a lo que vincularse. Esa diferencia hay que tenerla muy clara, porque no todo el mundo que está en una secta es un sectario, y no todo sectario está dentro de una secta. Hay sectarios por libre también. Por lo tanto, bueno, pues hemos hablado ahora de las sectas, del perfil de la persona, pero vamos ahora con las personas que están dentro de la secta. ¿Cómo es ese proceso de selección de adeptos por parte de estas organizaciones y dónde suelen buscar a las personas? Pues buscan en todas partes que haya alguien. A ver, una secta no es distinta a cualquier otra organización comercial o ideológica, que como está convencido que lo que vende o lo que ofrece es bueno, es útil, es necesario, intenta comunicarlo a la gente. ¿Y cómo lo hacen? Pues igual que cualquier otro, en base a provocar actividades de tipo, depende de cada grupo, culturales, religiosas o de ocio, y eso lo hacen con carteles en las calles, con anuncios en medios, a través de internet, a través del boca a boca. Se utiliza toda técnica normal y posible y plausible para hablar con gente, con mucha gente. De esa mucha gente, la mayoría de ellos no les va a interesar un pepino lo que le cuenta el reclutador sectario, pero justamente la gente que está buscando algo, la gente que se encuentra más descolgada de su propio mundo, de su propio barrio, de su familia, de sus amigos, es la que dice, hombre, esto me puede interesar, vamos a ver. Y así es cuando de mucha gente contactada hay poquísima que va a entrar en contacto con esa gente, y de esa poca gente que entra en contacto hay menos poca todavía, un grupo pequeñísimo que quedará vinculado, que seguirá haciendo cursos, y algunos de ellos quedarán enganchados como miembros más fanatizados que otros. Este es el proceso normal y habitual en las sectas, pero como tratan con miles de personas a lo largo de un año, siempre es factible que hayan captaciones durante ese año. Si tuviésemos que hablar de números, de porcentajes, en torno a las personas que asisten a esa primera cita y las que terminan siendo captadas, ¿en qué cifra estaríamos actualmente? Muy poca, afortunadamente. Igual como la cifra de personas que consumen drogas y las que son toxicómanos. Afortunadamente, por muchos que sean la gente enganchada a las drogas, no es ni tan siquiera un porcentaje preocupante, entre comillas, en relación a los que las han probado. Con las sectas ocurre lo mismo. No te sabría decir un porcentaje, pero yo te diría que no más allá de un 2, un 3%,
por aventurar una cifra, de entre los que entran en contacto con el grupo y los que finalmente se quedan enganchados al grupo. Pues este es el proceso de selección. Una vez que la persona ya está dentro de la secta, ¿qué es, qué suelen hacer con ella? ¿Qué diferentes, pues muchas veces puede que sea pues algo económico, sexual? ¿Qué suelen hacer con la persona? Depende. El primer objetivo de una dinámica de sectarismo destructivo es apoderarse del control de la persona. Y cuando la persona es frágil, es muy fácil y muy rápido hacerlo. Con las personas más sólidas, o ya no se quedan en el grupo, o se quedan en la periferia y ya ven que no pueden hacer nada con ellos, por tanto, no se preocupan en perder demasiado tiempo en manipularlos, porque ven que si presionan más, los perderán, y mejor tener a uno en la periferia y que no te dé todo, pero que te dé un poco, Sí. Que no perderlo del todo. Pero la gente que va cediendo el control de su autonomía en manos de los líderes del grupo, ahí dependerá en cada caso de la psicopatología del líder del grupo. Cuando hablamos de sectas de tipo destructivo, el líder siempre tiene un perfil psicopatológico, por tanto, sin límites para la explotación. Dependerá de cómo sea, de qué perfil tenga ese individuo, que el daño producido y el tipo de explotación producida en ese adepto dúctil, en ese adepto que se cuelga del grupo, será de un tipo y de otro. Se habla mucho de explotación sexual, eso es casi la excepción, se utiliza en algunas sectas, pero en poquísimas. Es más factible que haya abusos de tipo sexual del líder respecto a algunos de sus fieles. Pero Sí. esto pasa en la Iglesia Católica, no nos engañemos. Miremos la prensa, miremos el porcentaje de abusos sexuales de sacerdotes sobre menores, que es una barbaridad. Por tanto, esa barbaridad se puede producir en cualquier grupo donde el líder tenga poder sobre los adeptos. Pero finalmente, lo que es común es que cuando uno controla la actividad, la fuerza, la vida de otras personas, lo que le va a exigir y lo que va a obtener básicamente es su dinero, o parte de su dinero, es su fuerza para trabajar en algunas actividades y su capacidad para reclutar nuevos adeptos, que en definitiva es más dinero, más fuerza, más reclutación, y se entra en esta cadena de engrandecer al grupo simplemente por engrandecerlo y lucrarse de todas las vías posibles por ese proceso. Y de todas estas personas captadas, ¿existe un mayor porcentaje en unas edades y en otras? No, depende de las sectas. Captan gente pues de más de 30 años o de más edad, otras, Sí. la mayoría son de menos, pero hay una gran variedad y por tanto en conjunto, digamos, poniéndolas todas en el mismo saco, veríamos que hay todas las edades más o menos igual representadas. Si analizamos grupo por grupo, unos están en unos extremos, otros en otros hay de todo, hay mucha variación. Sí es cierto, por ejemplo, y puede resultar algo curioso, pero que tiene su explicación, en los últimos 10 años, 15, se ha notado una captación muy clara, un incremento de la captación de mujeres de una edad de 40 y tantos para arriba. ¿Por qué sucede eso? Por algo muy sencillo. Son mujeres que en su día dejaron su trabajo, sus estudios para dedicarse a su casa, a sus hijos ya han crecido, su marido está fuera de casa trabajando, se sienten inútiles, se sienten frustradas y están mucho más dispuestas a escuchar al primero que llama a la puerta y decir, mire, que yo le vengo a ofrecer una actividad, a que nos veamos, a que nos reunamos y hablemos de lo divino y de lo humano, y eso engancha y por tanto se produce una captación mayor, lo cual no implica que estas mujeres sean sectarias en el sentido que hablábamos antes, que sean, digamos, secta dependientes. Pues hay diferentes casos en los que, bueno, pues la persona que uno tiene al lado, ya sea el hijo, la madre, el marido, la mujer, que, bueno, se da cuenta de que está introducida en una secta, a lo mejor pasan incluso años. Para una persona darse cuenta de que su ser querido está metido en una secta, ¿qué es lo que podemos apreciar? Mira, si pasan años desde que se empieza la relación con una secta hasta que se produce la ruptura, es que nuestra relación con esa persona no existía.
lo mismo, y eso me encuentro, porque en mi gabinete vienen muchos casos que no tienen nada que ver con sectas, sino con drogas o con situaciones un tanto pintorescas, y dicen eso, es que cuando pregunto, ¿y cuánto tiempo? Pues es que hace 6 años o hace 20 años que mi mujer está en una secta. Pues mire usted, hace 20 años que usted no se comunica con su esposa. ¿Por qué? Porque cuando cualquiera de nosotros, entramos en contacto con algo que nos seduce, que nos apasiona, que nos gusta, lo comentamos a los demás. Si los demás están sordos, obviamente no se van a enterar. Y esto pasa en demasiadas familias, porque siempre hay un montón de elementos que nos permiten ver que ese hijo, esa pareja, ha conocido algo, porque se producen cambios en el estado de ánimo, se producen cambios en la relación con amigos, a veces con la dieta, a veces con el vestuario, a veces con el modo en que se habla. O sea, es imposible que no hayan cambios. Estos cambios no hay tampoco por qué alarmarse. Pueden ser cambios muy positivos o no. Simplemente hay cambios, y cuando hay cambios en nuestro entorno hay que preocuparse en el sentido de ver qué está pasando, de conocer qué le está sucediendo a esa persona. Si eso lo ignoramos y dejamos a esa persona sola en su naufragio, nos podemos encontrar con una sorpresa al cabo de un tiempo, cuando esa dinámica manipuladora ya ha hecho su efecto. Todas las relaciones perversas con drogas o con grupos podrían evitarse, podrían aminorarse el daño, porque siempre hay señales al inicio. Pero como estamos mirando la tele y mirando hacia otra parte, no nos damos cuenta, y lo vemos cuando el daño ya es básicamente irreparable o muy difícil de abordar, que siempre es abordable, pero no siempre reparable. Por lo tanto, un poco de comunicación pues siempre sería bueno y podría evitar todo este tipo de casos. Sí, puede ser un mucho de comunicación, más que un poco, mejor. Sí. Pero ojalá tengamos un poco, que en muchas familias no hay ni ese poco. Pepe, en líneas generales, ¿existe un organigrama tipo dentro de los grupos sectarios? Cuando hablamos de dinámicas de sectarismo destructivo, sí, tenemos siempre un líder que está en el Olimpo de los dioses, y que muchas veces es no solamente un elegido de los dioses o de Dios, sino un individuo que habla con esa entidad que denominamos Dios. Normalmente es el fundador del grupo. Luego, cuando esa persona fallece, la que tenía el carisma, precisamente la que tenía una psicopatología más clara y más elevada, normalmente son trastornos de personalidad de tipo paranoide y de tipo narcisista. El carisma que deja en su lugar cuando fallece esas personas es ocupado básicamente por líderes de otro tipo. Son líderes que se llaman de tipo administrativo, que gestionan el carisma del fundador y va siguiendo el grupo, obedeciendo la misma dinámica que le imprimió ese fundador psicopatológico desde su inicio. Conforme pasan años y años, ese carisma se va perdiendo y normalmente estos grupos se van degradando, se van subdividiendo. Esas subdivisiones, algunas son lideradas por líderes a su vez también paranoides, y por tanto se inician nuevos caminos. Es un tema que es complejo, pero es muy dinámico y hay cambios continuamente. Eso en cuanto al líder y al... Claro, y la base, pues es la base. Es un sistema piramidal en donde los que mandan están arriba y son los que ordenan, y los de abajo están abajo y son los que pagan, los que curran y los que no tienen derechos para nada, salvo el de creer, el de obedecer y el de hacer lo que la cúpula les está dictando en cada momento. Ahí va a llegar porque un adepto entra en la secta, pero entra con un rango totalmente definido y no tiene posibilidad de subir a otro. No, sí, porque una secta o cualquier grupo necesita una estructura organizativa. Por tanto, difícilmente se llega a general, pero se llega a sargento, se llega a cabo, por supuesto, se llega a teniente, o sea, se va subiendo. ¿Por qué? Porque conforme uno ha demostrado su misión y ha demostrado que merece la confianza de su líder superior, se van colocando, porque hace falta, cuando más se extienda la red con los sargentos, más cabos haremos, y cuando más cabos tengamos, más soldados tendremos, que en definitiva es un negocio que compete y que interesa a una secta. Por lo tanto, se puede ascender, pero obviamente jamás se puede llegar
llegar a la altura de los máximos, de los primeros apóstoles, de los primeros discípulos, que esos son los que siempre se llevan el gato y la pasta al agua, los que viven como Dios, y los demás están por debajo, vivan mejor o peor. En nuestra sociedad hay algo, bajo mi punto de vista, ahora que nos lo diga Pepe Rodríguez, algo que pues hacemos mal, y es pues asociar la palabra secta a un grupo religioso, porque hay muchas sectas de carácter sí, religioso o espiritual, pero otras no lo son. Es que la palabra secta es independiente del tipo de ideología o de creencia o de ámbito que abarque ese grupo que llamamos secta. Hay sectarismo en política, hay sectarismo en la universidad, hay sectarismo en ciencia, que es una barbaridad, porque la ciencia debería ser lo más ajeno a los sectarios, pero hay científicos absolutamente sectarios y universitarios profundamente sectarios, y lo hay obviamente en religiones. Todo aquello que nos lleve por un camino de decir yo estoy en el camino, yo estoy en la seguridad, esa es la verdad política, la verdad científica o la verdad religiosa, permite y facilita que uno pueda ser un sectario y que conformemos un grupo sectario, que por tanto los demás nos vean como una secta, pero no es de exclusiva de las religiones, pero también en las religiones, obviamente, como un ámbito de creencia que es importante para millones de personas, permite y facilita, y es quizá el camino clásico para ser un sectario o un fanático, y podemos mirar en cualquier religión, excepto en el budismo. Miraremos en el cristianismo, el fanatismo lo hemos tenido claro y lo tenemos en ciertos grupos. En el mundo musulmán lo mismo, tenemos un mundo musulmán perfectamente democrático, hermoso, con una relación con el Corán que es una maravilla, gente con la que se puede compartir todo, y un Islam fanatizado, asesino, profundamente cretinizado, como el cristianismo en la Edad Media. Y así podríamos ver muchas otras religiones, y el mismo análisis podríamos ver en política y en otros muchos aspectos. ¿Serían, por ejemplo, los testigos de Jehová una secta destructiva? Los testigos de Jehová tienen una estructura clásica de sectarismo destructivo, pero los testigos de Jehová son un grupo muy grande, muy extenso. En España tienen alrededor de 100.000 personas. ¿Y eso qué implica? Implica lo que hablaba hace un momento, que hay gente, hay testigos de Jehová muy sectarios, muy fanatizados, y que están produciendo muchos problemas en sus propios hijos, y otros que creen exactamente lo mismo que ellos, pero que son personas normales y corrientes, como cualquier creyente, cristiano o no cristiano, cree en una vía religiosa, y su vida es una vida normal que no está sometida a los criterios muchas veces absurdos, a los criterios muchas veces totalitarios que intenta implementar la estructura de los testigos de Jehová. Y lo mismo podemos encontrar ancianos muy fanáticos y ancianos muy democráticos. Por tanto, la gente que está en relación con unos y otros variará muchísimo en su comportamiento y en sus problemas. Hace un momento hablábamos, bueno, pues de la sexualidad dentro de las sectas, que no es habitual. Bueno, lo habitual suele ser que, bueno, pues le pidan que renuncien a la sexualidad, que me corrija Pepe Rodríguez ahora. Pero ¿por qué? ¿Por qué manipulan la sexualidad? Porque la sexualidad es una esfera muy importante dentro de la estructura emocional del ser humano. Reprimir la sexualidad es una cretinez, porque no se puede reprimir, no le puedes poner un tapón a un torrente, estalla. Otra cosa, es decir, el celibato, lo que en todas las religiones se conoce como celibato, es algo que es posible siempre y cuando lo lleve adelante una persona madura, una persona formada, una persona con un montón de actividades que le compensen esa pulsión sexual. De otro modo, la pulsión sexual se desmanda. Y este es el problema que tiene la Iglesia Católica, con un porcentaje que anda entre el 6 y el 15% del total del clero, que cometen delitos sobre menores, y con más del 60% del clero que, por supuesto, mantiene relaciones sexuales. En las sectas ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué se controla la sexualidad? Primero, porque si se reprime,
es una forma de neurotizar a esa persona, de generarle ansiedad, culpabilidad, todo un montón de estructuras negativas que hacen que esta persona, en principio, pueda ser mejor manipulada, que sea mejor manipulable. Toda dictadura, todo sistema totalitario intenta prohibir, intenta proscribir, intenta controlar la sexualidad por ese motivo, simplemente. Y las sectas no son la excepción. Es mucho más fácil controlar reprimiendo que no exacerbando o dando libertad para la relación sexual. Cuando una persona logra salir de una secta, ¿cómo es el proceso de vuelta a la sociedad en la que, bueno, pues es la realidad, el mundo en el que está viviendo? Depende, como todo, igual como el daño depende de cómo era esa persona antes, la salida también dependerá de cómo era esa persona antes. Hay gente que sale de una secta y ha estado pues un tiempo, meses, años, y la han explotado, pero sale un poco confusa, sale con culpabilidades, sale con un montón de cosas que es bueno replantearse y es bueno recibir apoyo para superarlas, pero mucha gente la supera con el tiempo, solo se readapta a la vida, pues que más o menos todos llevamos, la vida corriente, lo supera y punto. Las personas que estaban en una peor situación antes, al salir, estarán en esa misma situación mala, pero además agravada por el tiempo, a veces años, que han perdido de vista el mundo, que se han quedado sin trabajo, sin estudios, sin amigos, sin familia, y todo eso hará que la salida sea mucho más problemática. O sea que se acumulan problemas de antes y de mientras en el después. Unos lo resuelven solos, sí, y otros les cuesta mucho más. Normalmente, en todos los casos, hablaríamos que hay un proceso entre medio año, un año, de adaptación más o menos suave, más o menos traumática, a la vuelta a la normalidad. Vamos a ir terminando ya. Antes unas preguntas que, bueno, pues creo yo fundamentales, y es, Pepe, en tu gabinete, durante todo este tiempo, ¿cuál es el caso más impresionante que te hayas encontrado, muy resumidamente? Es que no sé, son tantos los casos que ya no me impresiona nada, ni nada es impresionante, pero quizá impresiona por lo cotidiano la cantidad de personas que tienen problemas metidos en grupos que ni tan siquiera sabemos que existen, que no tienen nombre, que son 3, 4, 5 personas que son manipuladas por un individuo, en algunos casos por mujeres. Hay en muchos grupos liderados por mujeres que se hacen pasar por psicólogas, por terapeutas, y ahí les hacen la vida imposible, les obligan a romper con sus parejas, con sus familias. Es un drama escondido, cotidiano, que no interesa a los medios, pero que pasa a diario, y que realmente yo creo que es esto, esa cosa cotidiana del sufrimiento pequeño pero prolongado e intenso, el que nos debe preocupar más que los casos extremos. Y cuando una persona se entera de que un familiar, un ser querido, ha sido captado por una secta destructiva, ¿cuál sería la actuación adecuada? Hay muchas cosas que no podremos resumir ahora, pero en principio no entrar en alarma, no presionar. Es decir, cuanto más presionemos a una persona, decirle, oye, que estás en una secta, que te están comiendo el coco, si esta persona es una persona que está en una vía de adicción, sí, lo mismo que si le decimos, deja de fumar, que te perjudica, no va a dejar de fumar por eso, porque fumando, aunque se perjudique, reduce su nivel de ansiedad. Por tanto, hay que entrar en vías de diálogo que son distintas y que son largas de explicitar aquí ahora. Tal vez asistir a los profesionales adecuados antes de dar ningún paso. No siempre. Yo recomiendo la lectura de mi libro Adicción a sectas, porque es un libro dirigido precisamente para diagnosticar y dar todas las pautas que puede hacer cualquier familia para prevenir y para actuar en estos casos. Después de leer el libro, la mayoría de las personas pueden hacer mucho para solucionarse ellos mismos los problemas. En algunos casos hace falta ayuda especializada, pero no siempre. Tampoco hay que sobrevalorar la necesidad del apoyo del especialista. Hay muchas cosas que, conociendo unas cuantas cosas básicas pero fundamentales, lo podemos resolver nosotros mismos sin necesidad de ayuda ajena.
Y ya por último, para todos aquellos que nos puedan estar escuchando y que puedan estar a punto de ser capturados o incluso sepan que están dentro de una secta y no saben cómo salir, ¿qué consejo se les podría dar? A ver, el consejo que podemos dar a todo el mundo en general, dentro y fuera de una secta, es que si uno tiene dudas, que incremente estas dudas. Es decir, las personas salen de una secta cuando la duda que les ha nacido dentro la han ido alimentando con datos externos al grupo y acaba convencido de que no estaba en un buen lugar. Por tanto, yo creo que hay que actuar siempre evitando las creencias, evitando lo que es verdad absoluta y alimentando esas dudas que nos obligan, nos fuerzan, nos invitan a hacer preguntas, y siempre hagamos preguntas a aquellos que están fuera de nuestro ámbito, porque si preguntamos dentro de la secta, obviamente, esa duda no la vamos a resolver, nos van a manipular. Si nuestras dudas las preguntamos a quienes piensan como nosotros, no vamos a crecer. Alimentar esa duda y alimentarla con buenos datos nos puede evitar muchos problemas antes, mientras y después. Pues ojalá que hoy al menos una persona, yo con eso no doy por satisfecho, al menos una persona se haya sentido ayudada. Pues muchas gracias por estar con nosotros.